Hoy, en el tiempo de los olvidados, hablaremos de la Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más sangrientos de la historia que dejó millones de muertos y transformó el mundo de manera irreversible. Nos dirigimos a finales del siglo XIX. Alemania y Francia disputan una batalla bélica nombrada la Guerra Franco-Prusiana. Alemania derrotó a Francia de forma contundente, lo que ocasionó el nacimiento de una nueva potencia en Europa. Sin embargo, la victoria alemana tuvo consecuencias profundas. Alemania se anexionó los territorios de Alsacia y Lorena, que antes pertenecían a Francia. Esto generó un fuerte resentimiento en el pueblo francés, que nunca aceptó la pérdida de estos territorios y alimentó un sentimiento de revancha que perduraría hasta la Primera Guerra Mundial. En 1884 inicia la Conferencia de Berlín, con el objetivo de que las grandes potencias europeas se repartiesen el continente africano. Alemania, bajo el liderazgo de Otto von Bismarck, buscaba consolidar su posición como una potencia colonial. Sin embargo, Reino Unido y Francia veían con recelo y miedo la expansión alemana, lo que ocasionó que Francia y Reino Unido se quedasen con casi el 70% de África, mientras que Alemania solo el 9%, con territorios con pocos recursos. Después del reparto de África, la desigualdad territorial y las tensiones imperialistas contribuyeron a la división de Europa en dos bloques enfrentados. Alemania, sintiéndose perjudicado por el dominio colonial de Francia y Reino Unido, comenzó a fortalecer su relación con Austria-Hungría e Italia, formando la Triple Alianza. Este pacto buscaba consolidar la posición alemana en Europa y contrarrestar la influencia de sus rivales. Por otro lado, Francia y Reino Unido, que históricamente habían sido rivales, encontraron un enemigo común en Alemania. En 1904 firmaron la Entente Cordial, un acuerdo que puso fin a sus disputas coloniales, especialmente en África. Posteriormente, en 1907, se unió Rusia, dando lugar a la Triple Entente, que representaba un contrapeso a la Triple Alianza. A inicios del siglo XX, Europa vivía un periodo de gran crecimiento económico, impulsado por la Segunda Revolución Industrial. Sin embargo, a pesar de este aparente progreso, Europa estaba lejos de ser un continente pacífico. Desde finales del siglo XIX, las potencias habían entrado en un periodo conocido como la paz armada, caracterizada por una tensa estabilidad en la que los países evitaban la guerra directa, pero se preparaban para un conflicto futuro. Además, el sistema de alianzas militares consolidó la división de Europa en dos bloques. Estas alianzas, en lugar de garantizar la paz, aumentaron la tensión, ya que cualquier conflicto entre dos países podía arrastrar a todas las potencias a la guerra. Solo faltaba una chispa para encender el conflicto, y esta llegó un 28 de junio de 1914, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, capital de Bosnia, un territorio bajo dominio del Imperio Austrohúngaro. Francisco Fernando era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro y había viajado a Sarajevo junto con su esposa, Sofía Chotek, para presenciar unas maniobras militares. Sin embargo, en la ciudad operaban grupos nacionalistas serbios que veían con hostilidad el dominio austrohúngaro sobre Bosnia. Uno de estos grupos, la organización Mano Negra, planeó un asesinato con el objetivo de debilitar al imperio y fomentar la independencia de los pueblos eslavos. Ese día, mientras el archiduque recorría la ciudad en un automóvil descubierto, un primer intento de atentado falló cuando un terrorista lanzó una bomba que rebotó en el coche y explotó más tarde, hiriendo a varias personas. A pesar del peligro, Francisco Fernando decidió continuar con su agenda. Más tarde, mientras su caravana circulaba por Sarajevo, el conductor del coche tomó un giro equivocado y, por casualidad, quedó frente a Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbo-bosnio de 19 años que formaba parte del plan de asesinato. Aprovechando la oportunidad, Princip disparó dos veces, matando al archiduque y a su esposa. El asesinato desató una crisis internacional. Austria-Hungría culpó a Serbia de estar detrás del atentado y decidió tomar represalias. Austria-Hungría envió a Serbia un ultimátum con una serie de exigencias extremadamente duras. Entre ellas, exigía que Serbia persiguiera a los responsables del atentado, reprimiera cualquier actividad nacionalista contra Austria y permitiera que funcionarios austrohúngaros participaran en la investigación dentro de su territorio. Serbia no aceptó estas condiciones, pues consideraba que violaba su soberanía. Como respuesta, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría le declaró la guerra, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. Este conflicto, que en principio era solo entre dos países, rápidamente se expandió debido al sistema de alianzas. Rusia, aliada de Serbia, movilizó sus tropas en defensa de su pequeño aliado eslavo. Alemania, que tenía un pacto con Austria-Hungría, exigió a Rusia que detuviera su movilización, pero al no recibir una respuesta satisfactoria, le declaró la guerra el 1 de agosto de 1914.
2 días después, el 3 de agosto, Alemania también declaró la guerra a Francia, aliada de Rusia. En un intento de evitar un conflicto en dos frentes, para ejecutar su estrategia, Alemania puso en marcha el Plan Schlieffen, que consistía en una invasión rápida de Francia a través de Bélgica, con la intención de derrotarla antes de que Rusia pudiera completar su movilización. Sin embargo, la violación de la neutralidad belga tuvo graves consecuencias. El Reino Unido exigió a Alemania que retirase sus tropas. Al no obtener respuesta, declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914. Con estos eventos, la guerra dejó de ser un conflicto localizado y se transformó en una guerra mundial. En cuestión de días, la Triple Entente, Francia, Rusia y el Reino Unido, y las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, estaban completamente involucradas. Las tropas alemanas avanzaron velozmente por Bélgica y el norte de Francia, enfrentándose a una resistencia inesperada por parte de los belgas y, poco después, de los británicos y franceses. A finales de agosto y comienzos de septiembre, los alemanes parecían estar a punto de tomar París. Sin embargo, en un giro decisivo, las fuerzas aliadas lograron frenar el avance en la primera batalla del Marne, del 6 al 12 de septiembre de 1914. Esta victoria francesa obligó a los alemanes a retirarse y cavar posiciones defensivas. El plan alemán fracasaba, la guerra no sería corta ni rápida. A partir de entonces, el frente occidental se congeló en una línea de trincheras que se extendía desde el Mar del Norte hasta Suiza. Comenzaba una forma de guerra completamente nueva, marcada por el estancamiento, el barro, las alambradas y los combates encarnizados por ganar apenas unos metros de terreno. La guerra de trincheras definiría el rostro del conflicto durante los siguientes años. Mientras tanto, en el frente oriental el escenario era diferente. La enorme extensión del territorio permitía maniobras más amplias y rápidas. Aunque Rusia movilizó sus ejércitos con más rapidez de lo esperado, se encontró con un enemigo bien preparado. Entre el 26 y el 30 de agosto de 1914 tuvo lugar la batalla de Tannenberg, uno de los episodios más devastadores del inicio del conflicto. En esta batalla, las tropas alemanas comandadas por los generales Hindenburg y Ludendorff lograron cercar y aniquilar al segundo ejército ruso, liderado por el general Samsonov. Fue una victoria aplastante, más de 170.000 bajas por parte del ejército ruso frente a unas 13.000 bajas alemanas. Fue un golpe brutal para Rusia, tanto en lo militar como en lo moral. El propio general Samsonov, humillado por la derrota, se suicidó en el campo de batalla. A pesar de esta catástrofe, los rusos continuaron luchando en el frente oriental, forzando a Alemania y Austria-Hungría a mantener numerosos efectivos en esa región. La guerra se expandía y cada frente demandaba más y más soldados. En este primer año de la Gran Guerra, varios países ya sufrían la ocupación de grandes territorios. Bélgica, gran parte del norte de Francia, Polonia, Serbia y otras regiones del este europeo se convirtieron en campos de batalla permanentes. Además, el conflicto comenzaba a extenderse más allá de Europa. Japón le declaró la guerra a Alemania en agosto de 1914, con el objetivo de apoderarse de sus posiciones en Asia Oriental y el Pacífico, como la base naval de Tsingtao en China. Poco después, en octubre, el Imperio Otomano se unió al conflicto del lado de las potencias centrales, abriendo nuevos frentes en el Cáucaso, el Medio Oriente y los Dardanelos. África tampoco quedó al margen. Tropas británicas, francesas y belgas comenzaron a atacar y ocupar las colonias alemanas en el continente, como Togo, Camerún y el África del sudoeste alemana. 1915 marcó un punto de transición en la Primera Guerra Mundial. Las esperanzas de una guerra corta se habían desvanecido. Los ejércitos se encontraban atrapados en un sangriento estancamiento, y las potencias beligerantes comenzaron a buscar nuevas formas de romper el equilibrio mortal que dominaba el frente occidental. En Francia y Bélgica, la guerra de trincheras ya estaba plenamente establecida. El año comenzó con pequeñas ofensivas, donde los británicos intentaron, sin éxito decisivo, romper las líneas alemanas. Pero lo más estremecedor ocurrió en abril, durante la segunda batalla de Ypres, cuando los alemanes introdujeron por primera vez el gas cloro como arma de guerra. Las nubes verdes de gas asfixiante causaron estragos entre las tropas aliadas y marcaron el inicio de una nueva era de guerra química, tan letal como inhumana. En contraste con el oeste, el frente oriental aún permitía grandes maniobras. Tras las derrotas de 1914, los rusos intentaron recuperar la iniciativa, pero en mayo comenzó una ofensiva demoledora de las potencias centrales. La ofensiva, liderada por Alemania y Austria-Hungría, fue un golpe devastador que obligó al ejército ruso a replegarse cientos de kilómetros hacia el este.
en lo que se conocería como la Gran Retirada. Rusia perdió terreno, armamento y cientos de miles de soldados. Fue una de las campañas más exitosas de las potencias centrales en toda la guerra. En un intento por abrir un nuevo frente y aliviar la presión sobre Rusia, los aliados lanzaron una gran operación en la península de Galípoli, en el Imperio Otomano. El objetivo era tomar los Dardanelos, capturar Constantinopla y abrir una ruta de suministro al Imperio ruso. Sin embargo, lo que comenzó en abril con desembarcos dramáticos se convirtió rápidamente en una pesadilla. La feroz resistencia otomana, junto con la mala planificación aliada, hizo de Galípoli otro frente de trincheras y masacres. A finales de 1915, la campaña era un fracaso evidente, aunque la retirada no se concretaría hasta comienzos de 1916. En ese mismo año, mientras el Imperio Otomano combatía en Galípoli y en el Cáucaso, se desarrollaba una de las mayores tragedias humanas del conflicto. A partir del 24 de abril de 1915, el gobierno otomano dio inicio a lo que hoy se conoce como el genocidio armenio. Bajo acusaciones de colaboración con el enemigo ruso, cientos de miles de armenios fueron arrestados, deportados, asesinados o forzados a marchar hacia el desierto sin agua ni alimentos, en lo que se convirtió en una campaña sistemática de exterminio. Se estima que murieron entre 1 y 1,5 millones de personas. El genocidio armenio no solo fue una catástrofe humanitaria, sino también un crimen silenciado durante décadas, cuyas heridas siguen abiertas hasta hoy. El 23 de mayo de 1915, Italia declaró la guerra a Austria-Hungría, rompiendo su alianza con las potencias centrales. Atraída por la promesa de territorios en el norte, el Tirol, Trentino y Dalmacia, Italia se unió a la Entente. Poco después comenzó una serie de ofensivas en el frente alpino a lo largo del río Isonzo, que resultaron tan sangrientas como inútiles. En 1915 se libraron 4 batallas del Isonzo, todas sin avances significativos. En el mar, 1915 también fue un año crucial. Alemania intensificó su guerra submarina, atacando sin previo aviso a barcos mercantes enemigos y neutrales. El hecho más grave ocurrió el 7 de mayo, cuando el submarino alemán U-20 hundió el transatlántico británico Lusitania, causando la muerte de casi 1.200 personas, incluidos más de 100 estadounidenses. Aunque Estados Unidos aún era neutral, este hecho indignó a la opinión pública y sembró las semillas de su futura participación. Mientras nuevas naciones se sumaban al conflicto, el equilibrio en los Balcanes volvió a sacudirse. En octubre de 1915, Bulgaria se unió a las potencias centrales, animada por la promesa de recuperar territorios perdidos en las guerras balcánicas, especialmente a costa de Serbia. Poco después, fuerzas alemanas, austrohúngaras y búlgaras lanzaron una ofensiva conjunta contra Serbia, que hasta entonces había resistido con valentía desde 1914. Superados en número y sin apoyo suficiente de sus aliados, los serbios emprendieron una dramática retirada a través de las montañas de Albania, bajo condiciones invernales extremas y acosados por el enemigo. Miles murieron de hambre, frío o enfermedad. La caída de Serbia permitió a las potencias centrales abrir un corredor terrestre hacia el Imperio Otomano, consolidando una alianza estratégica clave. En el año 1916, las potencias estaban atrapadas en una lucha total, donde la única estrategia parecía ser resistir más que el enemigo, sin importar el costo humano. Fue un año de batallas colosales, de sangre y barro. Nunca antes la guerra había sido tan brutal. El 21 de febrero, Alemania lanzó una ofensiva monumental contra la fortaleza francesa de Verdún, al noreste de Francia. Su objetivo no era solo conquistar, sino hacer sangrar a Francia hasta la muerte. Así comenzó una batalla que duraría casi todo el año y que se convertiría en un símbolo del horror absoluto. Verdún se convirtió en un infierno de artillería constante, trincheras inundadas y ataques inútiles. Francia, bajo el lema "No pasarán", resistió heroicamente. Cuando por fin cesaron los combates en diciembre, más de 700.000 soldados estaban muertos, heridos o desaparecidos, y las líneas apenas se habían movido. En julio, mientras Verdún seguía ardiendo, los británicos y franceses lanzaron una ofensiva en el norte, la batalla del Somme. El objetivo era aliviar la presión sobre Verdún y romper las líneas alemanas. El primer día, el 1 de julio de 1916, fue el más sangriento en la historia del ejército británico. Más de 57.000 bajas en un solo día, la mayoría en apenas unas horas. A lo largo de 5 meses, los aliados avanzaron escasos kilómetros, a un costo de más de 1 millón de bajas en total. En el Somme se vio por primera vez un arma que marcaría el futuro, el tanque, introducido por los británicos. Aunque todavía lento y poco fiable, era un símbolo de que la guerra estaba cambiando, entrando en una nueva era de máquinas y acero.
En el frente oriental, los rusos lanzaron en junio la ofensiva Brusilov, uno de los ataques más eficaces de toda la guerra, con una táctica innovadora y bien preparada. El general Alexei Brusilov rompió las líneas austrohúngaras, causando cientos de miles de bajas y obligando a Alemania a desviar tropas del frente occidental para salvar a su aliado. Sin embargo, el éxito ruso no pudo mantenerse por mucho tiempo. La falta de refuerzos y de coordinación interna haría que la ofensiva se agotara a los pocos meses. La batalla de Jutlandia tuvo lugar entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1916 en el Mar del Norte, enfrentando a la Royal Navy británica y la flota de alta mar alemana. Fue el mayor combate naval de la Primera Guerra Mundial. El almirante Reinhard Scheer, comandante de la flota alemana, buscaba romper el bloque naval británico y atacar a una parte de la flota enemiga. Por otro lado, el almirante británico John Jellicoe trataba de evitarlo y mantener el control del mar. Ambos bandos se encontraron cuando los cruceros de batalla británicos fueron sorprendidos por los barcos alemanes. Durante la batalla, los británicos sufrieron grandes pérdidas. 3 de sus cruceros de batalla fueron hundidos. También 8 destructores, un acorazado y 2 cruceros ligeros, con un total de más de 6.000 muertos. La flota alemana también sufrió bajas significativas. Perdieron un crucero de batalla, 4 destructores y 11 barcos menores, con un total de 2.551 muertos. A pesar de que los alemanes hundieron más barcos, la flota británica logró mantener el control del mar, ya que la flota alemana se retiró al no poder alcanzar el objetivo de destruir a la flota principal británica. El año 1917 marcó el inicio de una serie de cambios decisivos que terminarían por alterar el curso de la Gran Guerra. Tras años de estancamiento en las trincheras, los acontecimientos de este año trajeron consigo nuevas amenazas, victorias y traiciones que cambiarían para siempre la faz de Europa. A pesar de mantener una postura de neutralidad durante los primeros años del conflicto, Estados Unidos no pudo evitar verse involucrado en la Primera Guerra Mundial debido a varios factores. En 1917, los ataques submarinos alemanes y otros eventos internacionales hicieron imposible que el país siguiera al margen. Desde principios de año, Alemania había declarado la guerra submarina sin restricciones, lo que significaba que hundiría cualquier barco enemigo, incluidos los de naciones neutrales. Aunque el ataque a Lusitania en 1915 ya había causado la muerte de 128 estadounidenses, la situación se agravó aún más en 1917. Los submarinos alemanes atacaron sin distinción incluso a barcos mercantes estadounidenses, lo que violaba el derecho internacional y amenazaba la libertad de navegación en los mares. El golpe definitivo llegó con la intercepción del telegrama Zimmermann en enero de 1917, un mensaje confidencial enviado por el gobierno alemán a México, en el cual se le ofreció apoyo para recuperar los territorios perdidos en la guerra con Estados Unidos, Texas, Nuevo México y Arizona, si México se unía a Alemania en la guerra. La revelación pública de este telegrama provocó un escándalo en Estados Unidos y disparó la indignación popular contra Alemania. Además, Estados Unidos tenía importantes intereses económicos en los aliados, ya que había otorgado grandes préstamos a Reino Unido y Francia. La victoria de los imperios centrales representaba una amenaza a esos intereses, y el presidente Woodrow Wilson vio la necesidad de actuar para asegurar la estabilidad económica y política. El 6 de abril de 1917, tras varios meses de tensión, el Congreso de Estados Unidos aprobó la declaración de guerra contra Alemania. En su discurso ante el Congreso, Wilson expresó que Estados Unidos debía entrar en la guerra para hacer el mundo seguro para la democracia, adoptando una postura de lucha por principios, no solo por intereses nacionales. La entrada de Estados Unidos en el conflicto supuso un punto de inflexión. La llegada de 1 millón de soldados estadounidenses y el respaldo económico y material fortalecieron enormemente a los aliados, ayudando a equilibrar la balanza del poder en el frente occidental y aportando la moral necesaria para seguir luchando. Por otro lado, en Rusia, el zar ya no podía resistir a la presión interna y las difíciles condiciones impuestas por la guerra. En febrero de 1917 estalló la Revolución de Febrero, que resultó en el derrocamiento del zar Nicolás II y el establecimiento de un gobierno provisional. Sin embargo, la situación en Rusia seguía siendo caótica y en octubre los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder en la Revolución de Octubre. Este evento tendría un impacto crucial, ya que Rusia se retiraría de la guerra en 1918, firmando el Tratado de Brest-Litov con Alemania, lo que permitió a los alemanes concretar sus fuerzas en el frente occidental. En Flandes, la batalla de Passchendaele comenzó en julio y se extendió hasta noviembre de 1917. Los británicos, bajo el mando del general Douglas Hatch, intentaron avanzar a través de un terreno pantanoso y plagado de trincheras alemanas.
La batalla fue una de las más sangrientas de la guerra, con más de 500.000 bajas en ambos bandos, pero los avances territoriales fueron minúsculos. La batalla se convirtió en un símbolo del desgaste inútil y de la brutalidad de la guerra en el frente occidental, donde el sacrificio parecía no llevar a ninguna parte. El año 1918 fue el último capítulo de la Primera Guerra Mundial, un periodo de intensas ofensivas, colapsos imperiales y el agotamiento final de los bandos enfrentados. Además, un nuevo desafío se presentó en forma de la devastadora pandemia de la gripe española, que marcó profundamente este año de tragedia y cambio. Con la entrada de Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses comenzaron a jugar un papel clave en el frente occidental. En mayo de 1918, los soldados estadounidenses participaron en su primera gran ofensiva, en la batalla de Cantigny, un enfrentamiento importante en el que demostraron la efectividad de sus tropas. Este combate fue una señal de que las fuerzas estadounidenses no solo estaban listas para reforzar las posiciones aliadas, sino que también iban a ser una fuerza decisiva en las siguientes victorias. En agosto de 1918 tuvo lugar la batalla de Mians, una de las victorias más significativas de la guerra. Fuerzas británicas, canadienses, australianas, francesas y estadounidenses rompieron las líneas alemanas, avanzando rápidamente y llevando a los alemanes a una retirada estratégica. Este avance de los aliados marcó el comienzo de una ofensiva final que cambiaría el rumbo de la guerra. Las nuevas tácticas de guerra, como el uso de tanques y ataques rápidos, fueron decisivas para esta victoria. Mientras las ofensivas aliadas avanzaban, los imperios centrales comenzaban a desmoronarse. En Alemania y Austria-Hungría, las revueltas sociales y el descontento de las tropas comenzaron a ser palpables. A medida que el hambre, las penurias y la desesperanza se apoderaban de los soldados y la población civil, la moral en el frente se desplomó. En octubre de 1918, el ejército alemán ya estaba colapsado y las protestas y los motines se multiplicaban. La abdicación del Kaiser Guillermo II el 9 de noviembre de 1918 y su exilio a los Países Bajos marcaron el fin del Imperio alemán. En este contexto, el desmoronamiento de Austria-Hungría también comenzó a ser irreversible, y los soldados de las potencias centrales comenzaron a abandonar el frente, lo que aceleró el final del conflicto. La situación interna de Alemania empeoró aún más con la llegada de la Revolución Alemana, que comenzó en noviembre de 1918. Las revueltas de los obreros y los soldados en Berlín, junto con la formación de soviets, consejos de trabajadores y soldados en muchas ciudades, aceleraron la caída del Imperio alemán. Este cambio condujo al establecimiento de la República de Weimar, que tomó el poder en medio del caos y la crisis económica. Mientras los soldados de los bandos enfrentados sufrían los horrores de la guerra, el mundo se vio azotado por una de las pandemias más devastadoras de la historia, la gripe española. A principios de año, esta enfermedad viral comenzó a propagarse rápidamente, afectando tanto a los civiles como a los soldados en el frente de guerra. El 11 de noviembre de 1918, Alemania aceptó la firma del armisticio de Compiègne, poniendo fin oficialmente a los combates de la Primera Guerra Mundial. Las negociaciones fueron duras, pero al final el alto mando alemán reconoció la derrota. A las 11 de la mañana, las campanas de la victoria sonaron en todo el mundo, poniendo fin a 4 años de guerra devastadora. El armisticio fue solo el primer paso hacia la resolución definitiva del conflicto, que se formalizaría en el Tratado de Versalles en 1919, que impondría duras sanciones a Alemania y reorganizaría el mapa de Europa. La Primera Guerra Mundial dejó una huella imborrable en la historia, con un saldo estimado de más de 16 millones de muertos, aproximadamente 10 millones de militares y 6 millones de civiles, además de 21 millones de heridos. Fue una de las guerras más devastadoras que haya vivido la humanidad. Uno de los efectos más inmediatos de la guerra fue la desaparición de imperios centenarios. El imperio alemán, austrohúngaro, ruso y otomano se desintegraron por completo. Tras la firma del Tratado de Versalles, se crearon nuevos países en Europa y Oriente Medio. Nació la República de Weimar en Alemania, y países como Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia surgieron de las ruinas de los imperios. En el Oriente Medio, las antiguas tierras otomanas fueron repartidas entre las potencias coloniales, dando origen a fronteras y disputas que perduran hasta hoy. La guerra sembró las semillas de ideologías que marcarían el siglo XX. El comunismo alcanzó una victoria rotunda con la Revolución Rusa en 1917, dando paso al nacimiento de la Unión Soviética. Por otro lado, la democracia se fortaleció en algunos países, pero también se empezó a gestar un terreno fértil para el nacionalismo extremista y el fascismo. La guerra dejó graves secuelas económicas, enormes deudas, una inflación galopante, la ruina de economías y el agotamiento de recursos. Las potencias centrales, en particular Alemania, enfrentaron una profunda crisis económica. En el ámbito social, la guerra significó un trauma colectivo, millones de muertos, heridos y desaparecidos. El número de desplazados y las cicatrices psicológicas dejadas por el conflicto fueron enormemente costosas para la sociedad. También marcó un ascenso de Estados Unidos como una superpotencia global. Aunque la nación no se involucró desde el principio, su intervención en 1917 fue crucial para la victoria aliada.
Tras la guerra, Estados Unidos se consolidó como una potencia económica y militar sin precedentes. Aquí finaliza el vídeo de hoy. Si os ha gustado, podéis darle like y suscribiros. Y si tenéis alguna idea, me lo podéis dejar en comentarios para un siguiente vídeo.